Si hay algo de lo que no podemos escapar, es la muerte, un proceso al que todos estamos condenados, ya que es lo único seguro que tenemos en esta vida. No importa el ritmo que lleves, los vicios, tus hábitos y ganas de vivir, porque así tengas el gusto por salir a correr todas las mañanas, no sabes si un día no regreses de esa caminata por un accidente al cruzar la calle. Porque puedes ser una buena o mala persona, eso no cambia que a todos nos llega la hora, y eso incluye a la gente poderosa, a la gente que de una u otra manera maneja países enteros. En los últimos días se habló sobre la salud de nuestro actual presidente. El punto es que no hay todavía hoy ningún reporte médico oficial, ningún parte médico oficial de la salud del presidente de la República. Pero el tema principal de este video no es ese, sino todo el protocolo que por ley se tiene que aplicar en un hipotético caso en el que al presidente en turno le llegue el momento en la situación menos esperada, un resbalón en la tina del baño, asfixiándose con su última cena, una enfermedad crónica o puede ser el caso, un asesinato. President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the sweetheart. No puedes dormir, comparte tu insomnio con lo que pasaría si el presidente de México falleciera súbitamente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene todo un artículo dedicado ante un problema así, y es que lo peor que le podría suceder a un país es quedarse de un momento para otro sin su líder político, debido a toda la inestabilidad que esto provocaría, no solamente entre los habitantes, sino ante los ojos del mundo. Solo para dar un ejemplo de lo que es un país en caos político, hay que recordar lo que pasó en Rusia el año pasado. Y continúa el éxodo masivo de empresas en Rusia. Este lunes la cervecería holandesa Heineken anunció que se retira del país en protesta por la invasión de Ucrania, sumándose así a otros gigantes corporativos occidentales como Ford, Visa, Mastercard, Apple o Microsoft. Y eso que el ejemplo no es explícito, pues no se pueden comparar los problemas bélicos con la muerte de un mandatario. Sin embargo, sirve de ejemplo para darnos cuenta de cómo las grandes empresas de talla mundial no dudan en mover sus piezas con el único fin de no ser parte de un caos político, precisamente para evitar un problema mayor de lo que se podría presupuestar ante una crisis de tal manufactura. Y es que la Constitución mexicana sentó las bases de lo que por ley se tiene que hacer, y es precisamente en el artículo 84, donde se establece que procede ante una falta absoluta del presidente de la República. El artículo 84 de la Constitución señala que en caso de falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, en un término no mayor a 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, pero quien ocupe la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Si este hecho ocurriera en los 2 primeros años de mandato, se convocaría elecciones del presidente para concluir el periodo. En el caso hipotético de que de fallecer el presidente de la República, el que tomaría provisionalmente el cargo sería el secretario de Gobernación, pero solo de manera temporal, pues el Congreso tiene un plazo de 60 días para elegir al presidente interino, basándonos en la actualidad en si se tratara del actual presidente de la República. Al estar en el 5º año de su sexenio, se desecharía en automático la opción en la que el Congreso de la Unión fungiría como colegio electoral en lugar del INE, en unas nuevas votaciones para elegir al sucesor presidencial. Pero insisto, al ser el 5º año de su mandato, entra en automático la segunda opción, la cual dicta que el Congreso de la Unión designaría al presidente sustituto, que concluiría el sexenio siguiendo el mismo procedimiento que se utilizaría para elegir al presidente interino.
tendría que convocar a una sesión extraordinaria para que éste forme un colegio electoral que designe a un presidente sustituto que termine el mandato presidencial, mismo que se elegiría por una mayoría absoluta, esto es el 50% más 1, y en un escrutinio secreto. Dicho colegio electoral tendría que reunir por lo menos a las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión, es decir, 333 de los 500 diputados y 85 de los 128 senadores. Pero eso no es todo, pues quien funja como presidente interino lo que resta del mandato no tendría el mismo poder que un presidente legítimo, pues la Constitución dicta que éste no puede remover ni designar a los secretarios de Estado sin la autorización de la Cámara de Senadores. Nuevamente, si fuera el caso del actual sexenio, poniéndoles nombres y apellidos a quienes ocupan estos cargos, tenemos ejemplos como el de Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el polémico Luis Crescencio Sandoval como secretario de la Defensa Nacional, solo por dar algunos nombres del actual gabinete presidencial. Ahora bien, ya sabemos desde lo constitucional lo que sucedería ante la muerte de un presidente en funciones, pero ¿cómo sería su despedida? México es un país con tradiciones preestablecidas, y en ese contexto, los funerales de Estado suelen ser llevados al pie de la letra. En el caso de la muerte de un presidente o exmandatario, se deberá llevar el féretro con los restos físicos a espacios oficiales o gubernamentales, como lo son el Palacio Nacional o el mismo Senado de la República. Al funeral de Estado suelen ir los predecesores y o sucesores presidenciales, e incluso suelen dar un breve mensaje como expresidentes de la nación. ¿Se imaginan lo bizarro o irónico que sería ver a Enrique Peña Nieto hacer guardia junto a Felipe Calderón en el féretro del quien fue su máximo detractor? Eso es algo que muy seguramente no hubiera querido quien estaría en el féretro. Acompañando al féretro suele haber una banda de guerra, la cual no solamente hace un breve homenaje a la bandera, sino que toca el himno nacional mexicano. Seguido de esto, un integrante de la familia presidencial da un discurso a manera de despedida y agradecimiento por el homenaje y vanagloriando su trabajo en el poder. No solo nos sentimos reconfortados, sino también afortunados por este espacio donde hacemos un alto para mirar la historia que nos tocó vivir. Muy buenas tardes. Posteriormente, se le hace una guardia de honor al presidente difunto a manera de respeto. En la guardia de honor, la banda de guerra vuelve a tocar en honor al difunto mandatario. Durante todo el funeral de Estado, el féretro lleva encima una bandera de México, y al final del mismo la misma banda de guerra se encarga de retirarla, doblarla perfectamente y meterla en una especie de portafolio con llave, el cual le es entregado a la familia del presidente. Finalmente el funeral de Estado termina con los integrantes de la banda de guerra llevándose el féretro y siendo despedido con una ola de aplausos por parte de todos los asistentes del lugar. Sin duda un protocolo que esperarías, nada fuera de lo común, y es que fuera de toda esa algarabía y fanfarrias, lo único que queda es eso, el protocolo. Pues detrás de todo eso quedan los problemas. La vida sigue, y con el fallecimiento de un presidente, el país debe continuar. No me puedo ni imaginar la desestabilidad que conlleva una lucha de poderes después de que el líder de un partido, de todo un grupo e ideología deje de existir súbitamente. Si en la lucha por los terrenos de la abuela cada Navidad hay gritos y empujones,
Imagínate por un país en medio de una catástrofe como esta, a un año de la contienda. Esperemos que ese pomposo protocolo no lo presenciemos nunca.